Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Unos. Soy el Arcángel Miguel. Entiendo que una buena parte de las mentes estaban preocupadas y estaban casi seguras de que las había abandonado. ¿Cuál es el mensaje de Sananda el viernes? Algunos entendieron, otros no. ¿Qué quería hacer con esos 3 días de ausencia? Eso harías, lo que dije, un momento de interiorización, un momento de reflexión. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la verdadera voluntad de cada uno de ustedes ahora mismo? Debo decir que la caminata fue larga, muy larga. No fueron días, no fueron meses, han pasado años. Quien está aquí desde el principio, hoy puede mirarse en el espejo y ver a otra persona, ver a otro ser humano, con otras ideas, otras creencias, otros hábitos. Y todos los días, estas mismas personas están tratando de aprender más y más, han estado tratando de entender más y más. Hay un grupo aquí que ya ha tomado una posición en las primeras filas de mi ejército, es ese grupo centrado, ese grupo que entiende exactamente de lo que estoy hablando. No entiendan con estas palabras, que los demás no son capaces de entender, no es esto. Solo cuando escuchan mis palabras, escuchan atentamente, oyen con sus corazones, y de esta manera, pueden entender todo lo que digo. De hecho, ahora tendría que hablar con 2 grupos, el que ya está listo, perfilado y listo para la batalla, y los que están comenzando ahora, junto con estos últimos, los que no escuchan lo que hablo. Pero esto se complicaría bastante. No puedo simplemente abandonar a quien ya está conmigo y comenzar a prestar atención solo a los que vienen. Así que hoy, quiero hablar con aquellos que vienen ahora. No pienses que encontrarás facilidad aquí, porque quien haya caminado por el camino desde el principio ahora está sacudiendo la cabeza afirmativamente, estando de acuerdo conmigo en que no fue fácil. Hubo muchas maniobras, muchos momentos de casi retirada, pero se mantuvieron firmes, y están ahí, listos. Así que quien quiera que venga ahora tiene algunas reglas que seguir. Si realmente quieres ser parte de este grupo, no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a tener que ir como todos aquí lo hicieron. No está llegando ahora, al final del periodo y tomando una sola prueba, y pasando el año. No, vas a ir a las primeras series, haz lo que todos aquí lo hicieron. Así que lo primero que hay que hacer es escuchar todo lo que ya se ha dicho aquí, porque en cada video hay una enseñanza, en cada video hay un entendimiento. Los procedimientos que allí se hacían al principio, eran otra época y otra época, ya no se pueden repetir como se hablaban. Y está muy claro, en el título del video que está cerrado. Donde no entendías que no debía hacerse. Si está escrito cerrado, ¿por qué insistes en hacerlo? No tomes decisiones por tus propias mentes. Segundo punto. Todos aquí conocen mi camino. Muchos dirán que la mayoría de las veces regaño y lo hago, porque si te tratara como te gustaría ser tratado, hoy ni siquiera tendría un ejército. Porque te gusta la facilidad, te gusta ser gente pobre, así que tiene que haber alguien con un pulso fuerte para hacerte caminar. Así que este es el primer paso, escuchar todo lo que se ha dicho. ¿Habrá tiempo? No sé, no puedo decirte eso. Lo que no puedes, es quién viene ahora, si crees que estás listo para seguir adelante de aquí en adelante. Tienes un largo camino por recorrer. Si has caído aquí ahora, ciertamente tienes muchas más creencias que eliminar que quien ya está aquí en el grupo. Porque si no escuchaste la llamada allí, simplemente la escuchaste, es porque tus creencias no te han permitido llegar aquí antes. Así que el primer paso es romper con todo lo que crees. Solo hay una verdad, Dios Padre / Madre. Lo cual, por cierto, tampoco lo conoces así. Así que acostúmbrate, porque así es como nos volvemos a Dios, Dios Padre / Madre. Yo diría, para aquellos que vienen ahora, que van a tener que arrancar mucha ropa, creencias,
hábitos, para que puedan caminar por el camino. Ni siquiera está llegando aquí, donde están la mayoría de ellos, es recorrer el camino. Ahora te digo, si tomas la postura, no, quiero aprender, quiero evolucionar, genial. Serás sostenido por una legión de ángeles que te harán entender cada palabra que se ha dicho allí. Y harán el milagro de que tengas tiempo para escuchar todo. Solo créelo. Solo sé receptivo y listo. Es importante, ahora les voy a decir a todos, tengo poco más que enseñar, porque prácticamente dije todo, lo que les costó aprender. No me voy, pero va a ser un poco diferente de ahora en adelante. Te lo dije, no quiero ser la muleta de nadie. Muchos estaban aterrorizados por mi desaparición. ¿Qué será de mí sin él? No estoy aquí en el video, estoy donde quieras. Así que el hecho de que no escuches lo que estoy diciendo no significa que no esté contigo. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos? Ha llegado el momento de que aprendas otras cosas. Siempre estaré aquí, pero no con la asiduidad que me has estado teniendo. Otros seres se manifestarán. Es hora de dar voz a otros seres iluminados. Entonces nunca sabrás cuándo vendré, excepto los martes, para nuestras preguntas y respuestas. Lo cual es, por cierto, realmente me pregunto si voy a continuar o no. Esa es exactamente la razón, porque quien venga ahora sigue repitiendo preguntas que ya se han dicho. Ya no quiero eso. Así que prefiero dejar de responder. Estoy pensando en ello, y asegurarme de que mañana solo responderé cosas que efectivamente valen la pena. Así que no se sorprenda si sus preguntas no son respondidas. No estoy enojado, no estoy siendo malo, no estoy siendo grosero, solo estoy tratando de mostrarte que el momento no es. El momento no es para divertirse, el momento es muy serio. Me doy cuenta de que muchos de ustedes todavía piensan que todo esto es un gran sueño. Así que está bien, sigue creyendo en el sueño, no te prepares, no evoluciones, no aprendas a caminar y llegar al frente, y cuando llegues al frente, vas a llorar. El momento es serio, el momento es de confiar. Lo decimos todo el tiempo. Tienes que confiar. Pero parece que no entiendes eso. Así que está bien, hazlo de la manera que quieras. Si quieres continuar el camino confiando, solo confía. No me está llamando, no está llamando a nadie. No, solo confía. ¿Confiar en quién? Quien tú quieras. Dije aquí, la caminata es solitaria. Tienes ángeles guardianes, tienes guías, tienes maestros, y tienes a Dios Padre / Madre, tienes a María y tienes a Ananda. Elige uno de estos para ayudarte. Ha llegado el momento de que elijas a uno, para que sea tu protector, en el que confiarás con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo será a partir de ahora? No vendré todos los días. Nunca sabrás cuándo vendré. Las reuniones en vivo continúan. Las preguntas y respuestas tal vez. Y los que piensan, porque vienen ahora, merecen un poco más de atención, yo diría, mira el ego. Nadie merece más atención que nadie. Si vienes ahora y quieres ser paparicado, aquí no es donde estarás. Aquí las cosas funcionan de manera diferente. Ya lo he dicho y lo repetiré, para aquellos que vienen ahora, busquen toda la información que ya se ha dicho, no repetiré aquí. No estoy siendo malo, con quien vienes ahora mismo. Yo dije, pidan ayuda a los ángeles y tendrán éxito, estén al tanto de todo lo que se ha dicho, sin ningún problema. Ahora no esperes a que detenga mi caminata por tu culpa, así que ya sabes. Vendré cuando tenga que hacerlo. Todos los días, tendrás algo que escuchar, no necesariamente solo de mí. Muchos seres quieren una voz, muchos seres quieren decir mucho. Es hora, de esta vez de la que estás hablando, de darles voz a estos seres. No he abandonado a nadie y no lo haré.
Estoy allí, en el corazón de todos y cada uno de ustedes. No soy yo hablando aquí, que me acerco a ustedes o no. No soy la muleta de nadie. Ya eres capaz de caminar con tus propias piernas. Luego comienza a caminar con tus propias piernas. Escucha lo que todos van a decir, tal vez de esa manera, entiendes mejor. Porque tú, sigues mirando hacia el cielo esperando que una estrella caiga sobre tu frente. Eso no va a suceder, la caminata es cada vez más difícil. Esa subida ha llegado a un punto en el que es la parte más difícil de la subida. Quien haya llegado hasta aquí, descanse, recupere sus fuerzas, porque ahora la situación va a empezar a complicarse bastante. Y yo diría, para aquellos que vienen ahora que escuchan todo, antes de escuchar lo que están escuchando aquí ahora, porque cada vez que escuchan lo que digo aquí ahora y no entienden, su cabeza se enreda aún más. Así que escucha, principalmente, los videos de enseñanzas, preguntas y respuestas déjalos para más tarde. ¿Tienes enseñanzas allí? Los hay, pero no los principales. Así que comienza la caminata de regreso allí, y cuando llegues aquí, estarás entendiendo todo, lo que todos están diciendo. Una cosa que está clara, mis hermanos, para todos ustedes. He dicho aquí, que ustedes serán pilares de luz. Sí, lo serán. Esto no cambia, pero entonces, ¿cómo tenemos que conseguir a la gente que viene ahora? De esta manera. Si quieren llegar a este punto de la caminata, no tienen que pasar por el frente de la línea, tienen que volver al final de la línea. Así que guías, cada uno de ellos, para que regrese allí y comience a caminar, como lo hicieron todos aquí. ¿Qué acabo de decir? Entiendo que no es fácil, entiendo que necesitas tiempo, entiendo todo esto. Pero, ¿qué dije? Pide ayuda a los ángeles y te sorprenderás de la velocidad con la que tendrás acceso a los videos antiguos. Eso no es castigo, eso es aprendizaje. ¿O qué quieres? ¿Que les vas a explicar todo? ¿A tu manera? ¿A tu manera? No es lo correcto. Porque cada uno de ustedes apenas puede entender sus propias cosas. Entonces será instructores. Sí. ¿Vos se quiere entender todo o proceso? En cala detrás, leías cartas de Cristo. Aí sim, esta pessoa que está chegando agora, estará se empoderando vagarosamente. Entendam o seguinte, ela não terá condições de entrar na fila onde vocês estão. A fila está muito grande, muito raifola e ensinado de passado aqui, elas têm que aprender. Em breve, vocês terão algo bem interessante, não agora. Tudo tem que ser feito de acordo. Então, o que fica de mensagem no vídeo de hoje? Vocês temos seres de luz à sua volta, tem Deus Pai /diagonal Mae, tem Maria, tem Sananda, busquem a quem vocês quiserem. Apóyense neles, não como muletas, como protetores. Busquen quien vocês quiserem e sigam adiante, y de ahora en adelante, escucharán muchos seres aquí, todos los días, durante la semana. Quiero que mis guerreros, sabiendo que todos se cuiden solos. Naciste, creciste y te convertiste en adulto. Muchos ya no están cerca del padre y la madre, pero sabes que puedes contar con ellos siempre que los necesites. Pero ya no están bajo su protección. Así es como quiero ser para ti. Ese hermano mayor, que tiene un poco más de poder que tú, que no estoy más cerca, pero soy accesible para cualquiera de ustedes. Todo lo que tienes que hacer es creer eso. Así que no soy yo quien está aquí todos los días, que mi protección hacia ti es mayor. Mi protección es proporcionada, la confianza que depositas en mí. Eso es lo que voy a hacer. Así que aunque estoy aquí todos los días, puedo estar lejos de cada uno de ustedes si no confían en mí. ¿Qué diferencia hace? No. Entonces aprende que puedes reunirte conmigo en cualquier momento, que no necesito estar de tu lado para eso.
La palabra es confianza. Aquellos que confían saben que en el momento del apretón podrán llamar y ser ayudados, porque lo hacen. Así que eso es lo que quiero de cada uno de ustedes, confianza. No es mi presencia aquí la que marcará la diferencia, porque permanezco al lado de todos los que confían en mí, de cada uno que se manifiesta aquí. Así que mis hermanos, comiencen a caminar con sus propias piernas. No son niños. Ya te he preparado y equipado con todo lo que era necesario, entonces sepan cómo escuchar sus intuiciones, sepan cómo escuchar sus corazones. Si todavía no puedes hacer eso, entonces no has podido caminar. La caminata para ti no valió nada. Y luego voy a sugerir que hagan lo que viene ahora, escucha de nuevo lo que se ha dicho, puede ser que entonces algo toque tu corazón y llegues a confiar. Todo este tiempo que has estado en el dominio de aquellos que no querían que evolucionaras, has perdido la confianza. Hoy he dicho aquí que ustedes son seres poderosos, solo que lo creen. Así que ahí está la clave. Tienes que creer que sois seres poderosos y que nada os derribará. Mientras no creas esto, te voy a decir que vuelvas a la fila y comiences a estudiar todo de nuevo, para ver si de esa manera llegas a creer en ti. Mis hermanos, el momento no es de gozo, el momento no es de tristeza, todavía, el momento es para la interiorización y la reflexión. ¿Qué soy? ¿Qué represento para el universo? Son estas preguntas que tienes que hacerte a ti mismo. Las respuestas, sinceramente, mientras respondes a estas preguntas. El momento es confiable, el momento es de fe, no importa quién, siempre y cuando sea un ser de luz. Independientemente de... Lo que importa es que Él es capaz de protegerte contra cualquier cosa. Mis hermanos, estamos en el momento de la preparación. Los momentos que lleguen no serán fáciles. Entonces mucha gente dice, oh, nos estás acosando. Si digo la verdad, dices que tengo miedo, si no lo hago, dices que miento. Así que prefiero predicar por la verdad, porque estás tan indolora, no importa cuán temerosa pueda causar, es la verdad. O te preparas, con todo lo que ya te he dado, con todas las armas, con todas las protecciones que ya les he dado a cada uno de ustedes, o estarás en problemas. Estoy repitiendo esto aquí varias veces. Piensen en mis hermanos. Piensen, evalúen, busquen sus corazones, busquen sus protecciones. Y de nuevo, quien está entrando ahora, no pienses que vas a pegarte a la línea, tienes que venir desde atrás, para al menos tener una comprensión de lo que está pasando aquí. No puedes llegar a la mitad del camino y estar cuestionando muchas cosas. Piensa que esto es una escuela donde todos aquí han hecho varios niveles. ¿Y luego quieres llegar a la mitad del camino y llegar al último nivel? ¿Al más alto nivel? Por supuesto que no. Tienes que empezar desde atrás. Y eso es lo que dije, donde sea que esté cerrado, es porque no es para repetir lo que hay. Las únicas cosas que se pueden hacer están disponibles como información para usted. Así que no quiero adelantarte a los demás, pero es mucho, no tengo paciencia. Así que no lo hagas, porque vas a llegar aquí y no vas a poder seguir el ritmo. Estamos en el nivel avanzado. ¿Y quieres entrar ahora y entender todo? Si crees que es complicado, es una lástima para ti, porque no entenderás nada. Así que vuelve al primer nivel y ven a entender lo que tienes que aprender. Mis hermanos, este no es el momento para que yo esté aquí, hablando dulce y tranquilo. El momento es muy serio. No te estás dando cuenta de la gravedad del momento. No importa lo que pase, depende mucho más de tu energía que del evento en sí. Recuerda siempre, el futuro es cambiante. Así que si vibras fuerte, con confianza, no me importa lo que pase, estoy vibrando fuerte, perfecto. Si todos pensaran eso, se evitarían muchos eventos, porque estarías elevando la frecuencia del planeta.
El problema es, piensas, oh, Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Y empiezan a emanar miedo. Y luego repito de nuevo, confiar, los que confían no temen, los que confían no emanan miedo. Así que aprende a confiar. La broma ha terminado. Seamos serios ahora. Hablemos de confianza y fe, y mucho amor en nuestros corazones. Para aquellos que ya han terminado, o están terminando los giros en los reís, espero que efectivamente hayan cambiado mucho en su camino. Si aún no lo has comenzado, siempre puedes comenzar con el rayo azul. Haz tantas veces como creas necesario, el mínimo es 3, el máximo no tienes. Mientras tengas cosas que transmutar, sigue girando en los reís. Y hay que dar un giro completo. Sigue haciéndolo, ningún daño te hará, entonces levántate. Tómalo. Toma las riendas de tus paseos. Eso es lo que te estoy preguntando ahora. Y créeme, que estoy al lado de todos los que me llaman, que confían en mí. El hecho de que no hable aquí no significa nada, no cambia nada, para aquellos que confían en mí. Soy el Arcángel Miguel. Espero sinceramente que tengas, o al menos están aprendiendo un poco, lo que estoy tratando de superar. Voy a usar una frase, que usas mucho, ahora, es cada hombre para sí mismo. Ha llegado el momento. Ten confianza y fe. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.